¿La IA, la salud y la humanidad harán una buena combinación? Aquí te cuento algo que quizás pueda suceder pronto. Comencemos. Me llamo Miguel. Cuando me diagnosticaron con una predisposición genética al cáncer linfático, mi vida cambió para siempre. No tengo la enfermedad, pero hay una probabilidad remota de que en algún momento se active. Esa simple posibilidad fue suficiente para que mi familia, temerosa de ser sancionada o de manchar su línea genética, me echara de casa. Mi única opción fue ir a la nueva Confederación Americana, donde, creo, aún quedan oportunidades para personas como yo. Allí, si lograba ganarme la ciudadanía y cumplir ciertos requisitos, podría tener acceso a la lotería de CRISPR, que en una sola intervención podría eliminar ese riesgo y darme una oportunidad de vida sin esa amenaza latente. Desde tiempos antiguos, los humanos han buscado moldear la vida a su alrededor. Primero, fueron los agricultores seleccionando las mejores semillas. Luego, científicos lograron modificar plantas y animales en laboratorios. Pero fue el descubrimiento de la estructura del ADN lo que desató una nueva era. Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier lograron algo impensable en 2020: desarrollar CRISPR, una herramienta capaz de editar genes con precisión quirúrgica a un precio interesante, siempre y cuando cuentes con dinero. CRISPR funciona como un GPS que identifica y modifica secuencias específicas en el ADN. Imagina que el ADN de una persona es como un enorme libro de instrucciones que le dice al cuerpo cómo funcionar. En ese libro puede haber errores, como una palabra mal escrita que causa una enfermedad genética. CRISPR actúa como unas tijeras especiales que pueden ir al lugar exacto de ese error, cortar la palabra incorrecta y, si queremos, reemplazarla por la correcta. Por ejemplo, si una persona tiene una mutación en su ADN que causa una enfermedad como la anemia, CRISPR permite a los científicos encontrar ese error en el ADN, cortarlo y corregirlo, ayudando a que las células de la persona funcionen de manera saludable. Es como corregir una receta que tiene un ingrediente equivocado, arreglando el libro de instrucciones del cuerpo para que funcione bien. En pocas palabras, CRISPR podría corregir la ceguera, obesidad, cáncer, color de ojos, cabello. Vamos, casi todo lo que refleje el ADN de un ser vivo. Con el tiempo, esta tecnología revolucionó la medicina, la agricultura y la biotecnología. CRISPR me da esperanza. Llegué a la nueva confederación con una visa de turista y, a pesar de que no tengo permiso para trabajar, conseguí un empleo como lavaplatos. Trabajo día y noche con la esperanza de que, si sigo las reglas, algún día pueda ser ciudadano y participar en la lotería de CRISPR. Solo necesito suerte, paciencia y mucho esfuerzo. Dale me gusta. La historia de CRISPR tomó un giro alarmante en 2018, cuando el científico chino He Jiankui creó los primeros bebés modificados genéticamente, unas gemelas diseñadas para ser inmunes al VIH. Aunque lo presentaron como un avance, el mundo científico lo consideró una violación ética tremenda. El experimento fue condenado y Jiankui, bautizado como el Frankenstein chino, fue sentenciado a prisión. La controversia fue enorme. Ahora te pregunto, ¿podemos o debemos cambiar el ADN de nuestros hijos antes de nacer? Aún así,
el potencial de CRISPR en medicina siguió avanzando. Empezaron a probarse terapias genéticas para eliminar enfermedades hereditarias graves. Poco a poco, familias con recursos comenzaron a considerar mejoras genéticas en sus hijos. En lugar de simplemente evitar enfermedades, comenzaron a soñar con hijos perfectos, ojos de colores específicos, mayor inteligencia y fuerza física superior. Lo que comenzó como una herramienta para salvar vidas se transformó en un medio para diseñarlas. El caso de las gemelas chinas fue solo el inicio de la carrera por los bebés de diseño. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en nombre de la perfección? Suscríbete. Para 2030, la tecnología CRISPR se combinó con la inteligencia artificial, haciendo posible prevenir enfermedades hereditarias y optimizar al ser humano. Las empresas empezaron a exigir cartillas de salud genética para evaluar a sus empleados. Ahora, los currículos no solo incluían experiencia y habilidades, sino también la predisposición a enfermedades. Al mismo tiempo, la gente empezó a modificar su aspecto y sus habilidades físicas. En las redes sociales, influencers de moda pedían a sus seguidores que votaran por el color de ojos al que cambiarían. Aparte, las cirugías ya no eran solo para cambiar la apariencia física, sino para mejorar la visión, fortalecer la piel, incluso erradicar el autismo. Si uno tenía los recursos, la genética se volvía tan moldeable como la arcilla. Los menos afortunados, en cambio, quedaban en desventaja en un mundo cada vez más competitivo. Yo me mantenía al margen de estos avances, enfocado en sobrevivir. Trabajaba muy duro, pero mis aspiraciones iban más allá de los trastes sucios. Pensaba que si demostraba ser un buen ciudadano, trabajando duro y manteniéndome positivo, podría alcanzar la ciudadanía y entrar a la lotería CRISPR. Quizás algún día también tendría el privilegio de una genética sin defectos. La genética pronto se convirtió en una herramienta de control. En algunos países se usaban perfiles genéticos para segregar a los estudiantes y a los trabajadores. Las oportunidades comenzaron a limitarse según el mapa genético de cada persona, lo que generó un profundo resentimiento en aquellos que quedaban excluidos. La nueva Confederación Americana no era una excepción. Mientras los ciudadanos disfrutaban de las comodidades de una vida extendida y mejorada, el país dependía de la mano de obra de inmigrantes como yo. Trabajábamos largas horas por salarios miserables, haciendo los trabajos que nadie más quería hacer. A pesar de mis condiciones laborales extremas, no me quejaba. Creía firmemente que, con trabajo duro, lograría la ciudadanía y una genética decente. Hasta que, una noche, mi vida cambió. Al terminar mi turno en el restaurante, mi jefe me pidió que sacara la basura. Al ir al contenedor en la parte trasera, vi algo moverse rápidamente en la oscuridad. Por curiosidad, seguí la sombra hasta una bodega abandonada. Al entrar, las puertas se cerraron y recibí un golpe que me dejó inconsciente. Al despertar,
descubrí que estaba rodeado de personas como yo, y algunas con mejoras genéticas, implantes con inteligencia artificial y una actitud desafiante. Me dijeron que tenía dos opciones: unirme a ellos o salir en una bolsa de basura. Comenta. Pero, ¿qué pasa cuando todos aquellos con poder económico pueden mejorarse genéticamente? La idea de lo que hoy consideramos perfección deja de ser extraordinaria y se convierte en algo común, del montón. La visión de águila, el oído sobrehumano, la fuerza y agilidad fuera de lo natural, son solo la norma para los que pueden costearlo. Y para el resto, para aquellos que apenas sobreviven, esta carrera día con día se vuelve inalcanzable. En el pasado, vivir sanamente más allá de los 40 años ya era una proeza. Luego, en el siglo XX, alcanzar los 80 con una vida digna se volvió la meta, y hoy, los seres humanos de los países avanzados tenemos vidas más longevas, cómodas y saludables que la de un rey medieval. Ahora, la verdadera competencia es estar por encima de esa perfección básica, y quienes no pueden mantenerse en ese estándar quedan relegados al margen de la sociedad. El sueño de ganar la lotería CRISPR, ese deseo que me trajo hasta aquí, tampoco es suficiente. Incluso si ganara y lograra eliminar esa predisposición genética al cáncer, la perfección es algo que debe mantenerse. Los mejorados viven en una carrera interminable, actualizando sus cuerpos constantemente para evitar quedarse atrás. En la bodega mis captores me lo dejaron claro. Mejorar genéticamente no era solo un lujo, sino un mantenimiento costoso, inalcanzable para quienes como yo, con 2 empleos, apenas nos alcanzaba para sobrevivir. Atrapado entre las sombras y rodeado de aquellos rebeldes, comprendí que esta lucha no era solo por sobrevivir. Era una resistencia contra la pérdida de lo que alguna vez nos hizo humanos. Mientras los superhumanos seguían en una competencia interminable, obsesionados con alcanzar una perfección cada vez más lejana, nosotros defendíamos algo más profundo y esencial: nuestras imperfecciones. Esas pequeñas fallas que nos hacen únicos, que nos recuerdan, en cada arruga, en cada cicatriz, que la verdadera humanidad no está en la mejora extrema, sino en la belleza de nuestras propias imperfecciones y sentimientos. No solo los humanos pueden ser mejorados genéticamente. Aquí te comparto un video sobre la historia de Monsanto y cómo esta tecnología puede representar tanto una solución como una amenaza para nuestros alimentos. Nos vemos en el próximo video.